No sé por qué se me puso la sala de espera, qué sé yo, bueno, cosa que pasa. Profe, pregunta mientras tanto. Dale. Entonces, no existe, yo igual es como que tengo lo penal muy en la cabeza. ¿No existe algún tipo de medida cautelar? Porque ¿cómo vos o sea, realmente te asegurás que esa persona va a volver al país y se va a someter al juicio y va a cooperar todo el tiempo? Bien. Mira, no existe una medida cautelar, o sea, existe la posibilidad de traer medidas cautelares sobre los bienes, eso desde ya, antes incluso que se decrete la quiebra. Ahora, ¿sabes qué pasa? La ley de quiebras no contiene sanciones y el Código Penal tampoco, y hay un delito de quiebra, hay un delito de quiebra dolosa. Conozco una sola condena en 30 y pico de años por un delito de este tipo, que además no es condena de pena efectiva. Hoy por hoy, no hay nadie que se vaya del país por una cuestión de deudas, ¿sí? Como podía haber hace 50 años en el que el tipo iba en cana, qué sé yo, me escapaba, me rajaba. ¿Sí? Entonces, dentro del proceso concursal no la hay. Hay solo una disposición, eh, hay solo una disposición hacia el final de la ley de quiebras que dice que cuando se decreta la quiebra por falta de activo, que se llama, que es una forma, perdón, cuando se decreta la conclusión de la quiebra por falta de activo, que es lamentablemente muy común, son supuestos en donde no se logró hallar, no se logró incautar ni un solo bien para pagar ni siquiera los gastos de la quiebra. Entonces se dispone que el juez remita la causa, o sea, eso implica presunción de fraude y el juez tiene que remitirle la causa al juez penal para que el juez penal investigue. Y la verdad que el juez penal no investiga nada. Los jueces penales con las cuestiones comerciales no quieren en general saber nada, ¿sí? Y ya te digo, todo esto lamentablemente fracasa. No hay una buena norma tampoco ni en materia concursal ni en materia societaria. ¿Sí? Porque en materia societaria, muchas sociedades que después terminan en quiebra, eh, son sociedades que quedan infracapitalizadas, es decir, no tienen el capital que el estatuto dice que tienen que tener, y no hay normas para recomponer esa situación que sean efectivas. En otros lados no pasa, por ejemplo en Estados Unidos o en Francia, si quieren, para no ir siempre a los Estados Unidos, en determinadas condiciones, cuando ha habido quiebras fraudulentas, los tipos terminan en cana. Bueno, porque si son dolosos, que bueno, no pasa en nuestro medio, en nuestra legislación. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos ahí con que este tipo conserva la facultad, ¿no es cierto?, de desempeñar sus tareas. Aparte de esa manera, también es como puede llegar a pagar los créditos, ¿no? Es verdad que se llama quiebra porque en la antigua Roma el que entraba en quiebra le rompían los huesos. Bueno, hay algo de eso, pero no solo le rompían los huesos, sino que eh, eh, la parte histórica de la quiebra es bastante interesante. Tengo algunas cosas, si ustedes, a alguno le interesa, se lo mando por mail o lo subo al campus. En la antigua Roma, al tipo que entraba en insolvencia, se le tomaban los bienes, se repartían los bienes, pero si no alcanzaba para pagar las deudas, se lo podía tomar como esclavo. E incluso había unas ciertas normas que se llamaban bononum possessio y bononum no sé cuánto, según la cual podían no solo quebrar los huesos, sino repartirse el cuerpo. No hay antecedentes de que efectivamente se haya hecho así, porque los tipos, después de todo, no eran tan brutos, pero además porque a nadie le interesa que me paguen mi deuda con un dedo del tipo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, los griegos, fíjate que tenían eso, el Mercader de Venecia muestra algunas cosas, de verdad. Fíjate que los griegos tenían otro criterio. Los griegos, como no querían no consideraban sano dentro de su propia sociedad que el día de mañana yo pudiera tomar como esclavo a mi vecino, al tipo que caía en insolvencia, ¿cómo se llama? Lo desterraban, lo condenaban al destierro, lo hacían cruzar no sé qué río y tenía un nombre que ya ni me acuerdo.
¿Qué pasa con los bienes que están en el exterior? ¿Se incluyen en la liquidación? Sí, sí, si lográs engancharlos, claro que se incluyen en la liquidación, hay que mandar exhortos, si vos tomás conocimiento de que existen bienes, para que se traben las medidas que fueran. Qué sé yo. Bueno, y bueno, estábamos con ese temita del tipo que puede seguir laburando, es conveniente que siga, porque también de esa manera puede pagar sus créditos. Desapoderamiento, dice después la ley en esta sección también. Pero los ingresos que Ostracismo, tiene por exactamente, el ostracismo. Perdón, ¿sí? ¿Cómo? los Sí. ingresos que tiene por su trabajo, por el desempeño de su profesión, ¿van a la quiebra? ¿Puede utilizarlos de manera autónoma? Mira, depende del tipo de, de profesión que desempeñes. Si es un trabajo en relación de dependencia, le podés embargar hasta el 20%, más allá de lo que él quiera pagar. Si vos se lo querés sacar coactivamente, solamente el 20%. Después hay que ver en cada caso en particular, hay que ver la designación de un buen síndico es muy importante en estos casos, que indague, que vea de qué manera efectivizar eh, los fondos provenientes del desempeño de su profesión. Son cosas muy casuísticas. Bien. Bueno, en todo esto de los bienes, que es lo que a nosotros nos interesa, tenemos que tener en cuenta que este sujeto que quiebra, cuando quiebra se lo desapodera de los bienes, pero sigue siendo titular de dominio hasta que esos bienes se subasten. Y es tan titular de dominio que si él levanta la quiebra de alguna de las formas que vamos a ver más adelante, se le restituyen todos los bienes. Pero lo que vamos a hacer para evitar que este tipo, que esos bienes se degraden o que desaparezcan, es desapoderarlos, quitárselos, quitarles el dominio, quitarles la administración de los bienes, ponerlos en cabeza de la sindicatura. ¿Sí? El síndico va a ser el que administre estos bienes hasta que se subasten, hasta que se rematen. Ahora, una pequeña cuestión que es importante. ¿Cuáles son los bienes que quedan afectados al proceso de quiebra? Bueno, la ley dice, todos los que tenga el fallido al momento de la quiebra y todos los que adquiera hasta que esté rehabilitado. Acá hay un concepto que todavía no sabemos qué es. ¿Qué es esto del rehabilitado? Bueno, la inhabilitación comercial es una consecuencia personal de la quiebra que se dispone en el momento en que se decreta la quiebra y que tiene una duración de 1 año. ¿Sí? Es una inhabilitación para ejercer el comercio, para ejercer determinados cargos, no puede ser director de una sociedad, por ejemplo, quebrado, no puede ejercer el comercio ni por sí ni por interpósita persona. Es una inhabilitación personal, una consecuencia personal de los administradores de la sociedad fallida o del propio fallido. Entonces, los bienes que tiene ese sujeto fallido al momento en que se decreta su quiebra, y todos los que adquiera o que ingresen a su patrimonio durante el plazo de ese año son los que quedan incluidos, los que están sujetos a desapoderamiento y liquidación. Ahora vamos a la pregunta. Marcela dice, o sea que quedan a su nombre, pero los administra el síndico. Claro, sí, sí, exactamente. Es decir, tu auto te lo van a sacar y te lo van a rematar. Mientras tanto, lo tienen que guardar en un garage, depositarlo y ver qué es lo que hacen. Ahora, vos sos titular de dominio. Si antes que te lo rematen levantás la quiebra, le pagas a todos tus acreedores, hay una forma de levantar la quiebra que está más adelante, te devolvemos tu auto, porque sigue siendo tuyo. Pero para evitar que vos lo uses, lo hagas desaparecer o lo que sea, lo choques, entonces te lo sacamos. Es como en el concurso, ¿no? Lo que dice Marcela, no es como en el concurso. En el concurso, el concursado mantiene la administración de sus bienes, porque mediante lo que produzca su empresa es que va a pagarle a sus acreedores, solo que está vigilado. Es una administración vigilada por la sindicatura. Yo me confundí, claro, yo me confundí porque dice que tiene, o sea, puede disponer de sus bienes, pero obviamente hay
determinados actos que le están prohibidos o que lo controla por el síndico. Ahora, en la quiebra no, directamente es desposeído de los bienes, como explicó usted, por ejemplo, en el caso del auto, que está guardado en un depósito, o sea, y eso es hasta el momento que se le decreta la quiebra o no, o sea, digamos. A ver, en el concurso preventivo, el concursado está inhibido igual, y si quiere desprenderse de algún bien, tiene que pedir autorización. Pero él continúa administrando su empresa. En la quiebra, no. Le vamos a sacar la empresa, sigue siendo suya, pero no la va a administrar más. Ahora la va a administrar la sindicatura hasta que se venda. Cuando se vende en la quiebra, se vende forzadamente, entonces el que lo adquiere es el nuevo titular. Pero hasta que no está aprobada la subasta, todavía el fallido sigue siendo titular y si levanta su quiebra, se lo devuelve, se lo restituye. ¿Sí? ¿Pero es respecto de todos los bienes del fallido o es solamente respecto del pasivo que está admitido en lo que es la quiebra, digamos? No, a ver, si se levanta la quiebra es porque el pasivo de alguna manera ha sido cancelado o está satisfecho. Entonces, al levantarse la quiebra, a nosotros no nos importa el pasivo. ¿Por qué? Porque cuando se levanta la quiebra, los acreedores le van a dar una conformidad. ¿Sí? El juez, digamos, el tipo que levanta su quiebra tiene que llevar al juez la manifestación de los acreedores de que están satisfechos. Entonces, al no haber pasivo, ya no hay interés en liquidar nada. ¿Sí? Se va a levantar la quiebra y se van a restituir todos los bienes que se le habían sacado. Bien. Mi pregunta es, los bienes que se le sacan, o sea, el desposeerlo de los bienes, o sea, ¿qué bienes digamos, son los que se le desposeen a la persona? Eso es lo que no entendí. ¿Todo su patrimonio? ¿O hay que ver? O sea, eso es lo que no entendí. No, bueno, esto también está por acá, por el artículo 108, que vamos a hablar ahora un poquito de eso justo, pero Bueno. no se lo desposee de absolutamente todos sus bienes. Aquellos bienes, esto es un poquito consecuencia de la humanización del procedimiento, no lo vas a desposeer de bienes esenciales para su vida familiar, de algunos bienes excluidos legalmente, como por ejemplo el bien de familia, qué sé yo, los derechos que no son patrimoniales, los bienes que no son embargables, habla la ley, ¿sí? Las indemnizaciones personales por daños morales, por ejemplo, esas cosas no. También es pura casuística, ¿sí? O sea, el principio es que queda comprendida la universalidad del patrimonio, salvo las exclusiones legales, del artículo 108 y siguientes. Los bienes, mientras tanto, se va preparando la liquidación de esos bienes y son administrados, ¿sí? Y a su vez tienen que ser resguardados por la sindicatura. Que son administrados, por ejemplo, se puede contratar locación sobre los bienes. Por ejemplo, teníamos una que era una frutera que había quebrado en el sur y que tenía unas cámaras frigoríficas muy importantes. Entonces, la frutera de al lado le pidió al juzgado alquilar las cámaras frigoríficas durante un plazo para poner ahí su fruta. Y eso es muy conveniente porque ingresan fondos frescos a la quiebra para pagar gastos, para pagar seguridad, para pagar seguros, ¿sí? Para pagar algunos acreedores laborales. Entonces se pueden administrar de esa manera, se pueden alquilar hasta que mientras se va preparando la venta de los bienes. También pasó en el caso de Chicones, ¿sí? Exactamente, Marcela, se mantienen en buen estado, se evita el robo hormiga, el tipo se hace responsable, el locatario de los bienes se hace responsable de los bienes. ¿tá? Bien. Y hay una cuestión particular, que es la legitimación procesal del fallido. El fallido pierde su legitimación procesal en todos los juicios de contenido patrimonial que tenga, y es reemplazado en su legitimación por el síndico.
solo en los patrimoniales, ¿sí? No va a ser reemplazado en el divorcio por el síndico. Es decir, el síndico tiene que hacerse parte en todas las causas de contenido patrimonial que tenga el fallido, ya sea como actor o ya sea como demandado. Qué sé yo, hay algunas, estas son algunas cuestiones generales, básicas, ¿no? Ah, sí, pero me interesaba bastante que volviéramos sobre el tema de los bienes que quedan sometidos, que son esos bienes, los que tiene y los que adquiere hasta la rehabilitación, los que ingresan en su patrimonio y los que tiene durante el plazo de un año. Todos los que adquiera con posterioridad al plazo de un año no quedan incluidos en la quiebra, ¿sí? ¿Cómo se llama la masa de bienes del quebrado? Bueno, la masa pasiva, perdón, la masa activa se suele decir, la universalidad de los bienes. La masa pasiva no, son los acreedores, la masa activa. ¿Se entiende entonces el tipo? Todos los bienes que tiene o los que entran en su patrimonio por el plazo de un año son los que están afectados a la quiebra. Los que él adquiere con posterioridad al plazo del año ya no. ¿Sí? No quedan afectados a la quiebra, ingresan en su patrimonio. ¿Sí? Esta es una disposición que fue en su momento bastante cuestionada, pero digamos, es algo que se está, que se tomó por ahí del derecho americano, un poquito, para permitir, para que un tipo no quede, a ver, para permitir la reinserción de la persona dentro de la sociedad y dentro del comercio y que no quede afectado para toda su vida a las deudas que hubiera tenido. Esto se llama el fresh start o refresh. A ver, Entonces, lo de rehabilitado es por si es antes de ese año. no te entiendo muy bien qué es lo que me querés decir, perdóname. Porque habías dicho que era hasta que quede rehabilitado. Claro, Que o sea, la rehabilitación se produce al año de pleno derecho. Y rehabilitación es la contrapartida de inhabilitación. El tipo está inhabilitado por un año, al año se rehabilita. ¿Sí? Ah, ok, ahí me quedó clarísimo. Gracias. No, por nada. Sí, entonces, bueno, O sea esto que- algunos dicen que favorece maniobras, ¿no? Como por ejemplo, bueno, el tipo va a estar ahí a la expectativa de no adquirir ningún bien hasta que no pase ese año, y entonces, bueno, puede ser que facilite alguna que otra maniobra, ¿no? Pero no, me parece que en general es una medida sana, si se quiere. Podrá discutirse el plazo, pero posibilitar que, bueno, el refresh o el fresh start para el tipo que comienza de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, que tenga los bienes necesarios para poder reinsertarse dentro de la sociedad. Siempre va a haber alguien que salga lastimado, que van a ser los acreedores que no han sido pagados. Pero bueno, hace falta un cambio de mentalidad absoluta de nuestra legislación en ese sentido, porque no estamos acostumbrados a cumplir con la ley. Bien. La segunda parte de los efectos, ese año se computa a partir de la sentencia que decreta la quiebra si Geisa, exactamente, a partir de la sentencia que decreta la quiebra. Bueno, la segunda parte de estos efectos es la sección tercera que está a partir del artículo 115 y que se llama efectos sobre actos perjudiciales para los acreedores. Fíjense, el artículo 115 empieza diciendo algo así, ¿no? Empieza diciendo algo raro, algo que nos llama la atención. Dice, periodo de sospecha y efectos respecto de los actos perjudiciales para los acreedores. Periodo de sospecha. ¿Qué es esto, el periodo de sospecha? ¿Qué sospechamos? Bueno, un tipo que quebró es un tipo como puede ser cualquiera de nosotros. Es un tipo que, ya creo que lo hablamos acá, que puede tener un universo muy heterogéneo, ¿no? De acreedores o de relaciones con los que se ha, que ha trabado diferentes relaciones con sujetos y con acreedores muy diversos.
Por ejemplo, él cuando se ha visto con inconvenientes financieros ha recurrido al banco para que le dé préstamos, no ha pagado sus impuestos, lo primero que se hace es dejar de pagar impuestos. Como ve que está entrando en cesación de pagos de manera que no va a poder salir, se empiezan a generar deudas laborales y no va a poder pagar todas sus indemnizaciones. Además, el tipo que lo provee de materias primas para su establecimiento y que probablemente esté comerciando con él hace años y años y que probablemente conozca a toda su familia y que se reúnan los fines de semana a jugar al fútbol, a comer un asado y no le va a poder pagar el crédito. Entonces el tipo se sienta y, como en el fondo no es un mal tipo, es un tipo al que está yendo mal, como le pasa a mucha gente, dice, bueno, yo me voy a ir a la quiebra y la verdad que lo que le pase al banco me importa un rábano. Y la verdad que lo que le pase a la FIP tampoco me interesa en lo más mínimo. Entonces lo llama a su amigo que le provee materia prima, le dice, mira, yo me estoy yendo a la quiebra, llévate esta máquina. Te pago con esta máquina, disculpame. Y al trabajador cuya indemnización no le va a poder pagar, le dice, tomá el auto llévate el auto. Bien, estos actos son ilícitos civiles, pero el problema es que violan el principio de la igualdad de los acreedores. ¿Sí? Ahora, este señor todavía no ha quebrado, va a quebrar, y cuando quiebra se disparan esos mecanismos de recomposición patrimonial. Y hay un periodo en el cual ciertos actos que este sujeto ha llevado a cabo antes de la quiebra, se sospecha de haber violado esa igualdad de los acreedores. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos la posibilidad de que esos actos llevados a cabo durante este periodo de sospecha puedan ser revocados, pueden ser declarados inoponibles o ineficaces, inoponibles al resto de los acreedores, no nulos, porque si el tipo levanta la quiebra, el acto es válido. Le entregó el auto al trabajador, levanta la quiebra, el auto sigue siendo del trabajador, no hay inconveniente. Pero cuando se decreta la quiebra, ese acto va a ser inoponible a los restantes acreedores. Fíjense que este tipo que se llevó el auto no tiene obligación de ir a verificar porque no es acreedor, porque se llevó el auto, se le pagó con un bien de la quiebra, y el resto de los acreedores se ve defraudado porque ese bien se fue, y ese bien era para liquidar en beneficio de todos. Entonces, mediante una acción especial, acción revocatoria, ordinaria, o acción de ineficacia, ese bien va a reingresar al activo de la quiebra para ser liquidado en beneficio de todos, y el sujeto a quien se lo desposee va a tener que ir a verificar su crédito, si es que desea cobrar. Ahora, periodo de sospecha, ¿cuál es ese periodo de sospecha? Bueno, ¿y quién va a disponer? ¿Cuál es y quién lo dispone? Bueno, por supuesto, como en todos estos casos, lo dispone el juez. Ese periodo de sospecha abarca el plazo, el lapso que va entre el inicio del estado de cesación de pagos y el decreto de quiebra. ¿Sí? Ese es el periodo de sospecha. Entonces, esos actos que han sido llevados a cabo y que se sospecha que son ilícitos, durante ese lapso de tiempo, desde que comienza el estado de cesación de pagos hasta que se decreta la quiebra, pueden ser declarados inoponibles en ciertas condiciones. ¿Está? A mí me basta con que sepan eso, pero yo les voy a decir un par de cositas más. Estas La fecha acciones... esta dijo que la determina el juez, ¿no? Sí, sí, exactamente. Porque el síndico, en el informe general, dice que hablamos del artículo 39,
que tiene que presentar en el concurso, como en la quiebra, le tiene que decir al juez, mire, señor juez, para mí, en tal día comenzó el estado de cesación de pagos. Entonces el juez ahí agarra y puede estar de acuerdo o no, generalmente va a estar de acuerdo con el síndico, y va a decir, bueno, se fija tal fecha como la fecha de inicio del periodo de sospecha. Entonces, a partir de ahí, tenemos los actos que pueden ser investigados y declarados ineficaces. Si hay actos anteriores, lamentablemente no. Solamente los actos que entran dentro del periodo de sospecha. Y pueden ser investigados mediante dos acciones, que están previstas ahí en los artículos 118 y 119. Una es la que se llama ineficacia de pleno derecho, esto se los digo nada más que a título informativo. Ineficacia de pleno derecho, que puede ser dispuesta de oficio por el juez si se comprueba este acto, y que tiene una enumeración de actos que es taxativa, ¿sí? Que no admite interpretaciones amplias. Y fíjense, como dice el 118, dice actos a título gratuito. El que realiza, estando en cesación de pagos, un acto a título gratuito, bueno, ese acto es inoponible al resto de los acreedores. Vuelva al bien a la masa. Segundo, dice algo así como pago anticipado de deudas, el pago anticipado de una deuda que vencía después de la quiebra. ¿Cómo es esto de que un tipo estando en cesación de pagos paga anticipadamente una deuda? ¿Sí? Este acto es inoponible e ineficaz. Y el tercer acto que señala la ley es distinto en cuanto a sus consecuencias, porque dice algo así como constitución de una prenda o de una hipoteca respecto de un crédito que no tenía ese privilegio. ¿Con qué se come esto un poquito? Van a ver con un ejemplo que es sencillo. Este señor que lo prevé de materia prima, él provee a la empresa de materia prima y se acumula en la cuenta corriente una deuda muy importante para con él, y su crédito, si se decreta la quiebra, es de aquellos que se llaman quirografarios, que no tienen garantías especiales, créditos comunes o quirografarios. Y estos créditos quirografarios cobran nunca, o casi nunca, o muy poco, y cobran al final de todo, porque hay un triángulo, arriba de todo están los créditos con un privilegio que se llama privilegio especial, después vienen unos que tienen privilegio general, y abajo, en la base de todo, están los créditos quirografarios, y van cobrando, digamos así, por decir, en derrame, ¿sí? Es decir, los de arriba por ahí se llevan todos, si sobra algo para los de abajo, y si sobra algo para los quirografarios. Entonces, este tipo que tiene un crédito quirografario, ¿cómo hacemos para sacarlo de la base y ponerlo arriba de todo? Dotándolo de un privilegio especial. ¿Y cómo le damos un privilegio especial? Dándole una hipoteca, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la violación de la igualdad de los acreedores? Que este tipo va a cobrar primero, probablemente cobre todo y no sobre nada para los demás. Entonces lo que se decreta ineficaz o inoponible es ese privilegio, ¿sí? Entonces él va a volver a su lugar quirografario. ¿Estamos? Bueno, eso quería comentárselos como ejemplo nomás, no hace falta, o sea, ya lo van a tener que estudiar ustedes cuando vean concursos y quiebras. Materia obligatoria, y está bien que así sea. Ahora, el sujeto, ¿no? ¿Cierto? Yo soy el trabajador a quien me dieron ese bien para cancelarme mi indemnización, y de repente viene el oficial de justicia porque el juez decretó de oficio y sin trámite significa no se corrió traslado a nadie, y me desposeen del bien. ¿Yo no puedo defenderme de alguna manera? Sí. Puedo apelar o puedo promover a su vez un incidente en donde Ahora, yo pruebe, espera un poquito, donde yo sí. pruebe que no se dan los supuestos de la acción de ineficacia. Sí, Marcela.
Perdón, si le entregó un auto por salarios caídos, si en vez de entregarle el auto, lo vende, le da la plata, listo. Porque le pagó una deuda que estaba vencida a ese momento antes de decretar la deuda, ¿no? Sí, si le hace el pago de esa manera, Sí, o sea, si en vez de, si vende el auto y le entrega la plata, listo. Porque si los salarios estaban caídos, sí, a ver, también está, digamos, también está haciendo un acto que es violatorio de la igualdad de los acreedores, pagándole a un acreedor sí y a otro no. Los salarios estaban caídos, pero también estaban caídos los impuestos, también estaba caído el préstamo ante el banco, ¿sí? Eh, Hay un supuesto igual de ineficacia que va a ser mucho más difícil de perseguir, pero también es un acto que viola la igualdad de los acreedores. Yo entiendo que lo que vos querés decir es que es un acreedor que merece mucha más protección. sí, perdón, No, yo tengo, no sí, me cabe ninguna duda. La ley intenta darle protecciones de otra manera, dándole privilegio especial, si querés cobrando sobre determinados bienes, que no lo logra, porque en la mayoría de los casos no logran cobrar sus indemnizaciones. Pero los que son realmente más perjudicados de todos en una quiebra es ese acreedor por materia prima, que es un acreedor quirorafario que no cobra nunca nada. Y una última pregunta. ¿Sí? Si hace este tipo de este tipo de pagos y el bien ya no lo tiene, por ejemplo, le dio el auto a un empleado, el empleado vendió el auto y no sé, pagó deudas que tenía. No tiene el bien, no lo tiene depositado en una cuenta. ¿Qué pasa? Mirá, en las consecuencias prácticas no pasa nada. Es decir, si el tercero a quien se le vendió el auto es de buena fe, entonces no se Sí, lo puede desposeer. ¿Sí? Va a existir una condena que no va a poder ser cumplida, nada más. gracias. De nada. De esta Mariana, forma, perdón, Camila, no, antes, bueno, Camila, a ver, dale. de esta forma, esta persona no deja de ser un acreedor. O sea, si ya se le pagó, su crédito ya se saldó. No tendría por qué cobrarlo de la quiebra. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo le saco el bien con el cual se le pagó, ¿me entendés? Pero, por ejemplo, se decreta la quiebra, se junta la masa de acreedores, ¿no? Van todos. Pero él no tendría por qué ir si ya tuvieron como un acuerdo por fuera con el deudor. Claro, No pero vos sé, sería imaginás, como querer morder una parte más que en realidad ya se le saldó eso. sí, pero escuchame una Va, yo lo cosa, vería así. está bien, pero escúchame, supongamos, ¿no? Yo te pago a vos mediante la entrega de un auto. Y vos decís, bueno, está bien, yo ya tengo el auto y yo no soy más acreedor de este tipo. Ahora, si vienen y te sacan el auto, vos recuperás tu calidad de acreedor, digamos así. Porque, Sí, pero yo decía, si o sea, ¿cómo se prueba que se le entregó el auto a ese acreedor? Si ninguno, o sea, hacen un pacto y no sé, ninguno de los dos dice nada. O sea, simplemente, o sea, tendrían que mostrar, no sé, el 08 y la denuncia de venta y que, o sea, el titular era el deudor y el acreedor pasó, perdón, el nuevo dueño pasó a ser ese acreedor. Esa es la única forma de demostrarlo y que se revierte esa operación, porque si bueno, no, bueno, está bien. Ahora entramos en... a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, se van a encontrar miles, muchísimas veces, con esa dicotomía entre la teoría y la prueba. ¿Sí? Una cosa es lo que te dice la teoría y otra la dificultad de probarlo. Bueno, vamos a ver cómo lo probamos. ¿Sí? Eh, si durante el periodo de sospecha surge de las constancias del registro de la propiedad inmueble que el fallido era titular y ahora el nuevo titular es este fulano y del libro surge que tenían un crédito contra este fulano y de los libros de este fulano surge que habrá que ver esa cuestión de prueba, ¿sí? Pero es una cuestión de prueba. A veces se logra probar y a veces no, nunca más. ¿Sí? ¿Qué significa correr traslado? Pregunta Lara. Ah, sí, está bien, es una expresión procesal. Significa escuchar al otro. ¿Sí? Cuando vos iniciás una demanda, el juez dice, corre ese traslado de la demanda. Es decir,
notifica al demandado, para que el demandado se defienda y conteste. ¿Sí? Profe, Sí. Ay, pensé que se había cortado. Una duda más antes de que termine, que no me quedó claro. Con esto de la prueba, ¿no era supuestamente que era un proceso sumarísimo, como que no había etapa de prueba? Eso no me quedó muy claro, que digamos. Está bien. Eso es en el periodo de quiebra. ¿Sí? Acá nosotros ya tenemos una quiebra decretada. En el pedido de quiebra sumarísimo, todo lo que quieras. Cuando la quiebra se decreta, ahí la cosa cambia. Acá tenemos acciones que son ordinarias, que permiten toda la prueba indispensable y necesaria para, para recomponer el patrimonio que vamos a liquidar en favor de todos los acreedores. El pedido de quiebra es antes de la quiebra, es donde en forma... ¿Por qué se exige esta forma sumarísima? Porque, digamos, cuando vos sos un acreedor, se exige esta forma sumarísima porque es un procedimiento especial, un procedimiento particular. Cuando vos sos un acreedor, podés ir a probar tu crédito ante la justicia ordinaria común y promover un juicio ordinario. Ahora, si vos vas por esta vía del pedido de quiebra, bueno, este pedido de quiebra es un proceso particular, un proceso especial, un proceso sumarísimo. Ahora, una vez decretada la quiebra, la cosa cambia. ¿Sí? Ahora, acá estamos en el marco de unas acciones de recomposición patrimonial de conocimiento amplio, ampliado. Mateo dice, otra forma de evadir esto no sería abultar las deudas que se tienen con un acreedor durante ese periodo para pagarle más de lo que en realidad se le debe. Abultarle para que el tipo vaya a verificar un crédito por más dinero de lo que en realidad se le debe, para que después en la repartija cobre más. Entiendo que querés decir algo así. Sí, podría ser. Claro, este tipo va a tener que ir a verificar su crédito, va a tener que acreditar, como ya un poco dijimos de esto cuando hablamos del concurso, que es acreedor. El síndico tiene correlativos deberes y facultades amplias Claro, para perdón, determinar. profe, pero yo lo que decía, porque eso se parece mucho a lo del concurso preventivo, sino yo lo que decía es, por ejemplo, emitir facturas para un acreedor por más plata de la que en realidad de las prestaciones que él me está dando. Porque de esa manera yo también le estoy pagando más y estoy, o sea, de esa manera como ocultando que para pagarle más a ese acreedor con el que yo tengo más cercanía, digamos. Por ejemplo, el que usted decía de las materias primas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, entiendo lo que quiere decir. Es decir, como truchar el crédito que en realidad no existe, Claro. o ampliarlo que en realidad no existe. Sí, bueno, está bien, es otra forma. Volvemos a la cuestión de la prueba y de los actos que pueden ser, puede ser un acto susceptible de ser perseguido, habrá que ver cómo lo probamos. Me dice Jack que queda un minuto, nos volvemos a conectar un ratito más, ¿sí? Lo que quieran.